¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marta López. Yo soy especialista de línea de HANA Instruments y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante para la calidad del agua. Vamos a dar unos minutos a que se conecten o bueno, a que empiecen a llegar los asistentes. Para este webinar hubo un gran número de personas que se inscribieron. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. También quiero agradecer a todos los asistentes que nos han estado acompañando desde el primer webinar que realizamos. Si ustedes recuerdan, comenzamos en junio. Este ya es el sexto webinar que estamos haciendo y cada semana hemos organizado un tema diferente para ustedes. Vamos a esperar unos minutos a que más personas estén conectadas para poder dar inicio. De igual forma, les comento, bueno, todavía no tenemos los cursos para los siguientes meses, pero quedan 2 cursos más pendientes para este mes de julio, entonces espero que se puedan inscribir. En nuestra página web están publicados y también se van a ir publicando en nuestras redes sociales. Entonces, iniciamos y en un momento más estoy aquí con ustedes. Bienvenidos nuevamente. Ya están conectándose la mayor parte de los asistentes y en lo que se conectan les comento que el día de hoy vamos a hablar acerca del oxígeno disuelto y por qué es importante realizar estas mediciones, y también hablaremos de algunas aplicaciones que podemos realizar para estas determinaciones. Como les había comentado, este es un parámetro muy importante para la calidad del agua. Y bueno, para las personas que están aquí, les quiero recordar de que seguimos con los descuentos del 5% para todos los productos de HANA y del 10% de descuento en todos nuestros productos especializados, como son el espectrofotómetro Iris y nuestros tituladores automáticos. Entonces, en lo que se van uniendo, quiero comentarles los objetivos y el temario que vamos a revisar el día de hoy. El objetivo, como ya les había mencionado, es conocer la importancia del oxígeno disuelto y algunos métodos de medición. Vamos a conocer también qué equipos nos pueden funcionar para realizar estas mediciones. Vamos a hablar, como ya les había dicho, del oxígeno disuelto, porque es importante analizarlo, cuáles son los parámetros que nos van a afectar nuestras mediciones y que se deben de considerar al momento de tomar nuestra medición, y también cómo vamos a realizar esta medición de oxígeno disuelto. Ok, para los que nos estuvieron acompañando en el webinar anterior, hablamos un poquito acerca de este tema del oxígeno disuelto porque se trató acerca de la demanda bioquímica de oxígeno y es un parámetro que está muy relacionado con el oxígeno disuelto. Entonces, el oxígeno disuelto en sí es la cantidad de oxígeno molecular libre que se encuentra disuelto en una solución. Existen varias fuentes principales de la obtención de oxígeno disuelto en el agua. Uno de ellos, que es muy importante, es la fotosíntesis, el cual se obtiene a través de las plantas acuáticas que se encuentran en nuestro medio. Y otra de las fuentes importantes para la obtención de oxígeno disuelto es el oxígeno que se encuentra en la atmósfera. Sin embargo, esta absorción y disolución del oxígeno en el agua es un proceso un poco lento, pero algunas condiciones como el oleaje o el viento van a ayudar a que se disuelvan un poco más fácil el oxígeno en el agua.
Y bueno, generalmente este parámetro se mide en miligramos por litros o partes por millón y el porcentaje o en porcentaje de saturación de oxígeno. Este porcentaje de saturación es la cantidad máxima de oxígeno disuelto que nosotros vamos a poder encontrar en el agua. Y existen algunas variables que nos van a estar variando la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, como son la demanda bioquímica de oxígeno, la tasa de consumo de oxígeno y la tasa específica de consumo de oxígeno. Si ustedes recuerdan lo que vimos en el webinar anterior, los que nos estuvieron acompañando, la demanda bioquímica de oxígeno se trata de la cantidad de oxígeno que requiere nuestro sistema para degradar biológicamente la materia orgánica que se encuentra presente. Y la tasa de consumo de oxígeno y tasa de consumo de oxígeno específica es un parámetro que se utiliza mucho en las plantas de tratamiento de aguas residuales y que nos van a indicar la velocidad a que este oxígeno se está consumiendo. Entonces, esto también nos indica, por ejemplo, en los tanques de lodos, que ya nuestro proceso aquí ha terminado y que podemos pasar a la siguiente etapa. Entonces, recordemos lo que estamos hablando ahorita, de dónde podemos obtener nosotros el oxígeno. Uno de ellos es el oxígeno atmosférico. Entonces, ¿cuál es la otra fuente de donde nosotros vamos a obtener oxígeno en el agua? Me podrían apoyar a responder. En un momento les va a aparecer la pregunta en pantalla para que ustedes puedan ayudarme a responder. Para las personas que son nuevas, recuerden que para contestar hay que salir del modo pantalla completa. Y también la respuesta que ustedes consideren correcta, hay que seleccionarla a un lado en el círculo que se encuentra a un lado de su respuesta. Entonces, ¿cuál es una de las fuentes principales de donde nosotros podemos obtener oxígeno? Uno de ellos es la fotosíntesis o la degradación de materia orgánica. Vamos a dar unos minutos para que me ayuden a responder y posteriormente vamos a analizar su respuesta. Ya muchas personas están participando, muchas gracias por participar. Tenemos igual otras dinámicas preparadas para ustedes a lo largo de este webinar, entonces esperamos su mayor participación. Ok, ya muchos de ustedes participaron. Vamos a cerrar esta pregunta para analizar la respuesta que obtuvimos. En un momento les va a aparecer las respuestas. En este caso quiero comentarles, como ya lo habíamos hablado anteriormente, uno de los medios importantes de donde se obtiene el oxígeno, por ejemplo, en el agua, es la fotosíntesis, y esto se va a realizar a través de las plantas acuáticas. La degradación de la materia orgánica lo que va a hacer es consumir oxígeno. Entonces, esta no es una fuente de donde nosotros podamos obtenerlo. Vamos a continuar con la presentación. Voy a cerrar esta encuesta y continúo con la presentación. Ok, existen algunos parámetros importantes que se deben de considerar al momento de estar realizando nuestras mediciones de oxígeno disuelto y que van a afectar las concentraciones que nosotros vamos a encontrar en el agua. Uno de ellos es la temperatura. A diferencia de los sólidos, que a mayor temperatura aumenta la solubilidad, con la mayoría de los gases, cuando nosotros aumentamos la temperatura, la solubilidad del gas va a disminuir, y como en este caso el oxígeno está en modo de gas, va a disminuir la concentración conforme nosotros vayamos aumentando la temperatura. Otro parámetro que también va a afectar nuestros niveles de oxígeno es la presión. A medida que va aumentando la presión, va a ir aumentando también la cantidad de oxígeno disuelto en nuestro sistema. Por eso es que en algunos lugares que tienen mayor altitud, tenemos nosotros una menor presión atmosférica, por lo tanto vamos a tener una menor concentración de oxígeno disuelto. Si nosotros medimos el oxígeno disuelto aquí en la Ciudad de México, va a ser menor que si lo medimos en algún lugar que se encuentre al nivel del mar, ya que la presión atmosférica allá es mayor. Y el otro parámetro muy importante para las mediciones de oxígeno disuelto es la salinidad. A medida que va aumentando la salinidad, también va a ir aumentando va a ir disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto. Esto es porque la sal en sí se disuelve en el agua
y ya va a quedar menos agua libre para contener el oxígeno que se encuentre presente, a diferencia del agua dulce. En la tabla que se les muestra en pantalla, podemos ver cómo se va comportando una fuente de agua a medida que va variando la temperatura y la salinidad, si lo mantenemos a una presión constante. Si nosotros observamos, vemos que conforme va aumentando la temperatura, va disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto, y conforme va aumentando la salinidad, también va disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto. Entonces, estos tres parámetros, temperatura, presión y salinidad, se deben de considerar siempre que hagamos nuestras mediciones. La mayoría de los equipos cuentan con un sensor de temperatura que va a realizar la compensación automática de temperatura para darnos resultados más confiables del oxígeno disuelto que hemos medido. Entonces, para saber que ha quedado un poquito claro este concepto, me gustaría que ustedes me ayudaran a responder qué sucede con el oxígeno disuelto a medida que va aumentando la temperatura. Para ello, en un momento les va a aparecer en la pantalla la pregunta. De igual forma, ayúdenme a responder qué es lo que pasa, si los niveles de oxígeno disuelto aumentan, si los niveles de oxígeno disuelto disminuyen o si los niveles de oxígeno disuelto permanecen iguales. Espero que me puedan ayudar a contestar y en un momento más vamos a analizar la respuesta de cada uno de ustedes. Vamos a darles unos minutos más para que ayuden para que la mayoría responda las preguntas. Si tienen igual alguna duda, lo pueden realizarlas en la sección de preguntas del GoToWebinar. Ok, entonces vamos a cerrar la pregunta y analizaremos la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es que al momento de ir aumentando la temperatura, nuestros niveles de oxígeno disuelto van a disminuir. Entonces, es muy importante que se tome en consideración esto. En las aguas que tienen temperaturas más frías, vamos a encontrar mayor concentración de oxígeno disuelto. Voy a cerrar esta pregunta y vamos a continuar con nuestro tema. Ok, para las personas que se unieron un poquito más tarde, quiero comentarles que tenemos los descuentos del 5% en todos los productos y del 10% de descuento en los productos especializados. Así que si ustedes requieren una cotización, aprovechen ahorita porque solamente va a estar válido durante el mes de julio. Entonces ya vimos qué es el oxígeno disuelto, cuáles las fuentes de donde nosotros podemos obtener el oxígeno disuelto, y también hablamos sobre cuáles son los parámetros importantes que van a afectar nuestra medición. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos realizar las mediciones de oxígeno disuelto. Uno de ellos es por medio de un método Winkler, o también la podemos conocer como titulación iodométrica. En este caso, este método de titulación nos va a permitir realizar la determinación de la cantidad en miligramos por litros del oxígeno disuelto a través de una valoración química. En México existe una normativa o un procedimiento que nosotros podemos seguir, que es la NMX AA012, y también, bueno, podemos aplicar esta o podemos aplicar la ISO 5813, que es un procedimiento internacional que aplica para todos los países. Entonces, en sí, este método consiste en llenar una bureta, llenar un frasco Winkler con nuestra muestra. Se recomienda que estas mediciones de oxígeno disuelto se hagan en campo, ya que pueden llegar a variar nuestras mediciones conforme vaya pasando el tiempo, o máximo 24 horas después de haber tomado la muestra. Entonces, una vez que llenamos nuestra botella Winkler, se agregan 2 mililitros de sulfato de manganeso y 2 mililitros de una solución alcalina de yoduro ácida. En este primer paso va a ocurrir una precipitación. El oxígeno que se encuentra disuelto en el agua va a reaccionar con el manganeso en el medio alcalino y nos va a precipitar hidróxido o óxido de manganeso. Entonces, nosotros debemos de esperar a que este precipitado
se asiente en el fondo del recipiente para continuar con nuestro procedimiento. Una vez que se ha sedimentado este precipitado, debemos de agregar 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Este procedimiento es un poco riesgoso, entonces ustedes deben utilizar el equipo de seguridad apropiado, ya que el ácido sulfúrico concentrado es altamente corrosivo. Entonces, una vez que se ha agregado este ácido, debemos de tapar y mezclar hasta que el precipitado se disuelva completamente. En este paso, el hidróxido óxido de manganeso va a oxidar nuestro ion de yoduro a ion de yodo. Y este ion es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno disuelto que se encuentra en nuestro sistema. Ya una vez que tenemos esto, finalmente realizamos una titulación con un sulfato al 0.025 molar y en este caso se utiliza un indicador de almidón. Este procedimiento es un poco variable, se supone que el punto final es cuando se alcanza un color amarillo pálido, pero pues también depende mucho de la persona que está realizando la titulación. Aquí en HANA Instruments contamos con un kit de prueba para oxígeno disuelto, que es el HI 3810. Este es un método de Winkler, es modificado, sin embargo, su procedimiento es por medio de una titulación. Entonces, este kit nos puede funcionar como una prueba rápida para analizar el oxígeno disuelto presente en una muestra. Sin embargo, esto solamente cubre un intervalo de 0 a 10 miligramos por litros. Entonces, este método es uno de los métodos que nosotros podemos utilizar para realizar una titulación. Otro de los métodos es colorimetría. ¿Ustedes creen que por medio de la colorimetría vamos a poder analizar el oxígeno disuelto? ¿Me ayudan a responder, por favor, la pregunta que les va a aparecer a continuación? Y en un momento analizamos esto. El método colorimétrico nos permite determinar los niveles de oxígeno disuelto, ¿sí o no? Entonces, por favor, para que me ayuden a responder lo que ustedes consideren que es la respuesta correcta. Vamos a darles unos minutos para que me ayuden a contestar y después vamos a explicar un poquito de este tema. Para ver cuánto. Ok. Las personas están participando. Voy a cerrar esta pregunta para poder continuar y vamos a analizar sus respuestas. La respuesta correcta es sí, y ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo esta determinación. Voy a cerrar estos resultados para continuar con la explicación. Entonces, uno de los métodos que ya habíamos mencionado es el método Winkler y el segundo es el método colorimétrico. En sí, esta determinación se realiza por una comparación de color. Es un método de Winkler modificado. Se llevan a cabo todas las reacciones que vimos anteriormente, sin embargo, al final ya no se titula, sino que la concentración de oxígeno disuelto se determina mediante una comparación de color y la intensidad de color en nuestra muestra va a ser proporcional a la cantidad de oxígeno disuelto presente. Podemos utilizar equipos como los fotómetros para llevar a cabo esta determinación. Uno de los fotómetros que podemos utilizar es el HI 96732 de HANA. Este es para un parámetro único, solo nos va a determinar el oxígeno disuelto en un intervalo de 0 a 10 miligramos por litro. Y también tenemos algunos fotómetros multiparamétricos que además de determinar el oxígeno disuelto, vamos a poder determinar otros parámetros muy importantes de la calidad del agua, además del pH. Estos son más exactos que el kit de pruebas químicas que vimos hace un momento, ya que no vamos a tener esa interferencia que nos provoca la comparación de color visualmente, ya que este método nos va a mostrar en pantalla automáticamente la concentración total de oxígeno disuelto. Por lo tanto, se prefiere utilizar esto en lugar de un kit de pruebas que mencionaba hace un momento.
También con el espectrofotómetro iris podemos llevar a cabo esta determinación. Además de eso, bueno, este espectrofotómetro, como ya lo habíamos visto antes, nos permite realizar hasta 80 determinaciones de diferentes parámetros de la calidad del agua. Entonces, si ustedes, además de oxígeno disuelto, van a medir también otros parámetros, pues también nos conviene utilizar un espectrofotómetro o un fotómetro multiparamétrico. Y existe otro método también, que son los métodos electroanalíticos. Estos funcionan a partir de una reacción de óxido-reducción que ocurren entre un cátodo y un ánodo. Generalmente estos constan de sondas, pueden ser una sonda polarográfica o una sonda galvánica, y están compuestos por un ánodo de plata o plata y cloruro de plata y un cátodo de plata o zinc que están inmersos en una solución electrolítica. Aquí también cuenta estas ondas con una membrana que es permeable solamente al oxígeno. Entonces el oxígeno va a pasar a través de esta membrana en la solución electrolítica, y en el cátodo va a ocurrir la reducción del oxígeno, al mismo momento que en el ánodo va a ocurrir la oxidación del metal. Entonces, mediante este método nosotros podemos determinar también la concentración de oxígeno disuelto en el agua. La diferencia entre una sonda polarográfica y una sonda galvánica es que, por ejemplo, a la sonda galvánica la reacción ocurre espontáneamente. En cambio, en las ondas polarográficas hay que suministrarle un voltaje para que ayude a que esta reacción se lleve a cabo. Es la principal diferencia entre una y otra. Además que con las ondas polarográficas, cuando nosotros encendemos el equipo, hay que darle cierto tiempo para que se polarice nuestra sonda, y no podemos tomar las lecturas luego porque van a estar variando un poquito. En cambio, con la sonda galvánica sí se pueden tomar enseguida. Entonces, quedamos en que estos métodos electroanalíticos o electrométricos va a ocurrir una reacción. ¿Cuál es el tipo de reacción que va a estar presente en este tipo de métodos? ¿Me pueden ayudar a responder, por favor? Ok, ¿cuál es el tipo de reacción que ocurre en las ondas polarográficas y las ondas galvánicas? Vamos a seleccionar la respuesta que ustedes consideren correcta. Puede ser una reacción de precipitación, una reacción de óxido-reducción o una reacción ácido-base. Vamos a darles de igual forma unos minutos para que ustedes me ayuden a responder. Ya hace un momento vimos qué tipo de reacción es que ocurre en este tipo de sondas electroanalíticos. Entonces, vamos a esperar un momento más. Ya muchos están participando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por estar participando en todas las preguntas que hemos realizado a través de este webinar. Vamos a cerrar ya esta pregunta para poder analizar su respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta, como ya lo habíamos visto, es una reacción de óxido-reducción entre el ánodo y el cátodo que se encuentran presentes en medio de una solución electrolítica. Esta es la reacción que va a ocurrir en nuestro electrodo, perdón, en nuestra sonda. Ok, también contamos con varios equipos que tienen ya sea sondas galvánicas o sondas polarográficas, y estos generalmente son portátiles y nos ayudan a realizar las determinaciones de oxígeno disuelto directamente en el campo. Por ejemplo, nuestro HI 9147, cuenta con una sonda galvánica. Ya mencionamos cuáles son las características de estas sondas y nos van a ayudar a realizar la determinación de oxígeno disuelto en un intervalo de 0 hasta 50 partes por millón. Tienen un intervalo mucho más amplio que los fotómetros y que el kit de pruebas químicas. Entonces, si nuestro intervalo se encuentra en este rango, podemos nosotros realizar o ocupar cualquiera de estos equipos. Y por ejemplo, con el 98193, que también se les explicó en el webinar anterior, además de medir el oxígeno disuelto, también nos realiza mediciones de DBO y la tasa de consumo de oxígeno. El intervalo que utiliza también es de 0 a 50 partes por millón. Y para determinaciones con sondas polarográficas,
También contamos con equipos de mesa. Tenemos el HI 5421, es un equipo de grado de investigación, y el HI 2040, que también nos va a ayudar a determinar la cantidad de oxígeno disuelto presente en una muestra. Este además es un equipo multiparamétrico, además de determinar el oxígeno disuelto, también podemos determinar conductividad eléctrica, salinidad, pH y sólidos totales disueltos. Solamente tenemos que cambiar la sonda que vamos a utilizar para poder realizar este tipo de mediciones. Más adelante vamos a ver el equipo en vivo para que ustedes lo conozcan un poquito y vamos a realizar una pequeña medición, que es la dinámica que tenemos preparado para ustedes. Lo que vamos a medir es una muestra de agua de una pecera. Entonces me gustaría que ustedes me ayudaran a ir participando para saber qué valores podemos esperar obtener en esta muestra. Y la persona que se acerque más a los valores que vamos a tomar, le vamos a dar un pequeño obsequio. Ahorita les muestro cuál va a ser lo que le vamos a obsequiar. Es una libreta de Hanna y también un frasco para el agua y un calendario. Entonces, vamos a obsequiar 2 paquetes de estos para que ustedes vayan participando a través de la sección de preguntas y nos ayuden a saber aproximadamente cuánto vamos a obtener. Más adelante también vamos a ver cuáles son algunos valores que podemos encontrar en acuarios o en estanques de agua, dependiendo del tipo de pez o la especie que se encuentra presente. Vamos a continuar con la exposición. Y bueno, finalmente tenemos otro tipo de sondas que nos van a ayudar a realizar las determinaciones de oxígeno disuelto y son las sondas ópticas de oxígeno disuelto. Este tipo de sondas ya no tienen una membrana como la que vimos hace un momento, sino que realiza la medición a través de la luminiscencia. Por ejemplo, la sonda va a emitir una luz azul y la tapa de la membrana va a recibir esta luz y se va a excitar, es un término que utilizamos aquí, y va a liberar una luz roja. Esta luz roja va a entrar en contacto con el oxígeno disuelto que se encuentra presente en el agua y el oxígeno lo va a apagar, o sea, por así decirlo. Y mientras más oxígeno se encuentre presente, menor va a ser el tiempo de vida de esta luz roja, y con esto podemos nosotros llegar a determinar la cantidad de oxígeno presente en nuestra muestra. Cuenta con un fotodetector que mide el tiempo de vida de la luminiscencia y lo utiliza, como ya había dicho anteriormente, para calcular la concentración. También la ventaja de estas sondas es que, por ejemplo, cuentan con una tecnología inteligente que nos van a indicar cuándo ya se necesitan reemplazar. En el caso de las sondas polarográficas y galvánicas, las membranas se tienen que reemplazar por lo menos cada 2 meses, igual depende del uso, y en este caso estas membranas duran hasta 1 año y el equipo nos va a indicar automáticamente cuándo deben ser reemplazadas. También un equipo que nosotros tenemos aquí que cuenta con esta tecnología es el HI 98198 y que además cuenta con un cuerpo impermeable, que es IP67. Siempre que ustedes lean esta especificación de IP67, quiere decir que el equipo es impermeable ya sea a agua o a polvo. Entonces esto ayuda mucho en las mediciones en campo y también nos va a ayudar a realizar determinaciones en el laboratorio. Bueno, algunas aplicaciones que nosotros podemos encontrar o donde podemos realizar mediciones de oxígeno disuelto es, por ejemplo, en acuacultura. Sabemos que no solamente los seres vivos que estamos en la tierra requerimos oxígeno para respirar, también las especies en el agua requieren cierta cantidad de oxígeno para continuar su reproducción y su vida en óptimas condiciones. Por ejemplo, hay algunas especies de peces que soportan una menor cantidad de oxígeno disuelto dependiendo de cuáles son sus condiciones naturales. Las especies como la tilapia y el bagre africano, que son generalmente de agua salada,
están acostumbradas a un contenido de oxígeno o una concentración de oxígeno más bajo. Por ejemplo, la tilapia puede vivir en concentraciones de 2 hasta 2 miligramos por litro, pero bueno, se recomienda que tenga un contenido de oxígeno de 4 miligramos por litro. Sin embargo, esta concentración para otras especies puede ya representar una condición de apoxia, o sea, una condición muy, muy baja de oxígeno que no le va a permitir crecer y vivir de la manera más adecuada. Por ejemplo, especies como la trucha, que son especies de agua fría y especies de agua dulce, necesitan una mayor cantidad de oxígeno disuelto para su sobrevivencia. Entonces, si nosotros vamos a cultivar estas especies, se deben siempre tener en cuenta que hay que tratar de tener en el estanque las mismas condiciones a las que ellas están en la naturaleza, de donde las sacamos. Se recomienda, por ejemplo, para la trucha, que es de agua fría, un contenido de oxígeno disuelto preferido, o lo óptimo es que sea de 8 miligramos por litro. Y ya el contenido mínimo que pueden soportar para seguir viviendo y adecuadamente es de 5 miligramos por litro. Por eso es muy importante en los estanques tener el control de este parámetro de oxígeno disuelto. Otro parámetro muy importante donde interviene el oxígeno disuelto es en aguas residuales. Por ejemplo, nosotros las industrias que generan aguas residuales, ya sean municipales o industriales, no pueden disponer o verter este residuo directamente en el agua, en los bienes nacionales o municipales, sin un tratamiento previo. Se tiene que realizar un tratamiento y hay una norma oficial que debe de cumplirse para nosotros, o bueno, para la empresa que está generando este residuo, poder verter estos residuos a los bienes nacionales o estatales. La norma en México es la NOM 001 Semarnat. No sé en otros países cuál es la norma que aplique, pero esta norma, al ser oficial, se debe de cumplir, y si no se cumple, su violación puede generar una sanción para esta industria. Entonces, el oxígeno disuelto en la parte de aguas residuales nos va a ayudar a degradar la materia orgánica. Por ejemplo, un agua residual que sea de fuente municipal va a tener una mayor concentración de carga orgánica y quizás un poco diferente a una fuente industrial que va a tener una mayor concentración de contaminantes químicos. Uno de los parámetros principales que se tienen que medir en aguas residuales es la DBO o DBO5, de esta ya hablamos en el webinar anterior. Entonces, de acuerdo a esta norma, se tienen que reportar diariamente y también se tiene que hacer como un promedio mensual de cuánta carga orgánica se está derramando en los lagos. Y esto, como nosotros sabemos, puede llegar a afectar la supervivencia de las especies que se encuentran en el agua en donde se está derramando los residuos, porque si tienen una gran concentración de carga orgánica, van a gastar el oxígeno que ya se encuentra presente ahí en el agua limpia y van a poder afectar la supervivencia de las especies. Por eso es que es muy importante realizar este tipo de tratamientos para poder asegurar que la carga orgánica total que se va a verter sea la mínima y que se encuentren dentro de los límites establecidos. Y bueno, finalmente otra aplicación donde nosotros podemos encontrar el oxígeno disuelto es en la aplicación de la industria de las bebidas. Por ejemplo, en la cerveza, como se lleva a cabo este oxígeno disuelto puede llegar a afectar ya sea el sabor o el color de nuestro producto final. Entonces, también una mayor cantidad de oxígeno disuelto va a afectar desde el proceso de fermentación. Podemos llegar a obtener nosotros demasiada levadura si las concentraciones de oxígeno disuelto son muy altas, y también si son muy bajas, de todas maneras va a llegar a afectar el proceso de fermentación. Este va a ser un poco más lento. Y bueno, por este motivo es que se tiene que tener especial cuidado
en nuestro proceso de la industria de la cerveza, por ejemplo. Y se recomienda que se tengan valores menores a 100 partes por billón en una cerveza ya envasada, ya que este oxígeno, como ya lo había mencionado antes, puede llegar a afectar muy gravemente el sabor y el color de nuestro producto final. En algunos estanques o en algunas plantas de tratamientos de aguas se utilizan un método de aireación, unos equipos para airearlo, y esto nos va a ayudar a aumentar la cantidad de oxígeno presente en nuestra muestra. También en las plantas de tratamientos de lodos va a reducir la cantidad de material biológico que se va a requerir para llevar a cabo la degradación. Entonces, esto también representa un ahorro en cuanto a costos para la planta de tratamiento de aguas. Entonces, en la mayoría de estas plantas ustedes van a encontrar este tipo de aireadores, y también en la parte de acuacultura, que va a proporcionar el oxígeno óptimo que las especies requieren para su buen crecimiento y desarrollo. Entonces, una de las formas en las que se pueden aumentar la cantidad de oxígeno disuelto presente es esta, por medio de un equipo de aireación. Y bueno, entonces ahora quiero mostrarles el equipo que vimos hace un momento. Nada más déjenme colocarlo aquí y en un momento se los voy a mostrar. Y vamos a realizar una pequeña medición. La muestra que yo tengo es de una pecera de agua dulce. Y las especies que se encuentran ahí bueno, son precisamente de agua dulce. Entonces, ¿cuáles son las concentraciones de oxígeno que nosotros vamos a requerir para llevar a cabo que vamos a encontrar en nuestra muestra? Esta es la muestra y este es el equipo con el que vamos a realizar la medición. Quiero mostrarles rápidamente cómo funciona. ¿Está encendido? Ok. Lo acabo de encender, entonces está acondicionando la sonda. Previamente yo ya hice la polarización, entonces en este momento yo ya podría realizar la medición. Espero que puedan observarlo. También para que puedan participar en la actividad que les dije hace un momento, pueden darnos su respuesta en la sección de preguntas, por favor. Y ya al final vamos a ver quién se acercó más al valor esperado. Ok. Como les había comentado hace un momento, existen 3 parámetros que van a afectar las concentraciones de nuestro oxígeno disuelto. Es por ello que en esta sonda es una sonda polarográfica. El punto que tiene aquí es su sensor de temperatura, entonces va a realizar la compensación de temperatura automáticamente. También aquí van a poder observar, a ver, quiero mostrarles la membrana. Esta es la membrana. Esta debe estar completamente libre de burbujas para que no interfiera en nuestra medición. Y lo único que van a observar es este puntito, que es el cátodo de zinc. Yo ya realicé la calibración. Entonces, en pantalla ustedes pueden observar que también le ingresé la altitud. Recuerden que otro parámetro muy importante es la presión atmosférica y esta está directamente relacionada con la altitud. Por eso le ingresé la altitud aproximada en metros a la que nos encontramos nosotros en este momento. Es aproximadamente de 2250, pero como va variando de 100 en 100, lo dejé en 2200. Y el valor de la salinidad, que es también otro parámetro muy importante. En este caso, como les había mencionado, es una muestra de agua dulce, por lo tanto, el valor de la salinidad yo lo dejé en 0, pero si ustedes van a realizar una lectura en una muestra de agua salada, tienen que considerar este parámetro, ya que
afecta nuestras mediciones. El porcentaje de error que vamos a encontrar en nuestras mediciones puede llegar a ser hasta del 18% si no ajustamos estos parámetros. Quiero mostrarles cómo se ajustan. Entramos a la parte de configuración y aquí vamos a ir buscando dónde se encuentra la salinidad, bueno, la temperatura en grados centígrados. El ajuste del tiempo, las unidades, ya sean miligramos por litro o en partes por millón. Yo ya lo seleccioné en miligramos por litro. Aquí ingresamos la altitud, lo pueden observar, de 2200 y la temperatura. Estos valores se pueden ir modificando dependiendo de los datos que ustedes tengan. Y bueno, me voy a salir de aquí y ya estoy en la pantalla de medición. También podemos observar cuándo fue la última calibración. Entramos aquí donde dice GLP, que son las buenas prácticas de laboratorio, y aquí nos indica que este equipo se calibró con un estándar de 0% de oxígeno. También se calibró al 100%, esto se toma en el aire. El número de serie del equipo. ¿Cuándo va a vencer esta calibración? Que dice que va a vencer en 7 días. La fecha en que se realizó esta calibración fue el día 15, o sea, hoy, de julio. Y la hora en que se realizó. Entonces, este equipo ya está calibrado previamente y ahora sí vamos a realizar nuestra medición. Bueno, también nos indica que se calibró a 2200 y a 0% de salinidad. También estos parámetros se deben de ingresar cuando nosotros vamos a realizar nuestra calibración. Ok, ya estoy nuevamente en el modo de pantalla de medición y voy a ingresar mi muestra para que ustedes la puedan observar. En las ondas polarográficas hay que aplicar cierta agitación para que nuestra medición sea representativa. Entonces voy a conectar nuestro agitador. Okay. No tiene que ser una agitación muy fuerte. Okay. Entonces ya sumerjo mi sonda. Hay que tener cuidado que el sensor de temperatura también se encuentre sumergido para que nos realice la compensación. Este reloj nos indica que está realizando la medición. Ya se estabilizó, la lectura que nos dio fue de 5.84, 5.83. Entonces, las personas que más se hayan acercado a esta concentración es la que va a tener nuestro premio que ya había mencionado hace un momento. Si tienen alguna otra duda, por favor, también pueden escribirnos en pantalla. Perdón, en la sección de preguntas. Ok, pues ya realizamos, ya ustedes pudieron observar cómo se realiza esta medición. Como vieron, fue bastante rápido porque ya el equipo está calibrado, ya tiene los parámetros que se tuvieron que ingresar para que realice estas compensaciones y así nosotros podemos obtener una lectura más estable. También esta muestra se tomó el día de hoy. Recuerden que no se debe dejar más de 24 horas para llevar a cabo nuestras mediciones y de preferencia se tienen que realizar en el campo. Por eso es que también existen muchos equipos portátiles. Quiero mostrarle otro equipo que tenemos aquí. Bueno, voy a apagar esto. Este es el otro equipo. Este es un equipo portátil y también cuenta con una sonda polarográfica. Voy a hacer a un lado esto para que ustedes puedan verlo mejor. Ok, esta es una sonda polarográfica. Pueden buscar en los videos cómo se arma esta sonda.
Es muy importante, como ya les había mencionado, que no queden burbujas en la membrana. Esta es la membrana permeable por donde va a atravesar el oxígeno disuelto. Este tiene casi 4 metros de, no, sí son 4 metros de largo, pero también pueden encontrar con sondas de hasta 10 metros. También cuenta con un sensor de temperatura. Y bueno, vamos a encenderlo para que ustedes lo conozcan un poquito mejor. Cuando lo encendemos, comienza a condicionar la sonda. Esto puede durar unos 60 segundos, pero recuerden que hay que esperar por lo menos 15 minutos a que se polaricen. Cuando es una sonda polarográfica, hay que esperar este tiempo para que nosotros podamos obtener mediciones correctas. También este equipo nos da la función de ingresar manualmente la altitud y la salinidad a la que nosotros vamos a realizar nuestra medición para que pueda realizar su compensación. Ok, seguimos esperando. Y bueno. Sí tarda un poquito. Es un equipo bastante fácil de usar. También ya realicé la calibración. Como les había mencionado, se calibra a 2 puntos. Uno es a 0% de oxígeno y el otro es a 100%. La calibración a 0% se realiza con un estándar, que también contamos con ese estándar, y la del 100% se realiza solamente en el aire. De hecho, si ustedes van a ir a campo y no cuentan con el estándar, pueden realizar la calibración solamente al 100%, pero tienen que ingresar estos valores de la altitud y de la salinidad. Ok, esta es la pantalla de medición, solamente nos muestra la concentración de oxígeno disuelto en partes por millón y la temperatura a la que estamos, en este caso es 21 grados centígrados. Pero como ya había mencionado, también podemos nosotros ingresar nuestros valores de salinidad. De salinidad y de la altitud en configuraciones. Aquí pueden ver, está la salinidad. Esto podemos modificarlo y seguimos buscando en dónde se encuentra la altitud. Déjenme ver. ¿Eso qué es? No, esta no es la fecha. Aquí está la altitud. También podemos modificar la altitud para que nuestras mediciones sean más exactas. Entonces, este es otro de los equipos portátiles que contamos aquí en HANA para que ustedes puedan realizar sus mediciones en campo. Este solamente nos da las concentraciones de oxígeno disuelto, no nos hace mediciones de DBO ni de la tasa de consumo de oxígeno. Bueno, pues hemos finalizado ya con nuestro tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les recuerdo para las personas que llegaron hasta aquí que tenemos los descuentos que ya habíamos mencionado antes y también es muy importante que nos ayuden a responder la evaluación final. Quiero agradecerles por todos los comentarios que nos han dejado en las evaluaciones. Créanme que leemos todos y cada uno de ellos y también todas las preguntas que no les podemos contestar aquí en aire, tratamos de enviárselos por correo electrónico a todos los que estuvieron aquí presentes. Entonces vamos a entrar ya a la sección de preguntas. Si ustedes tienen alguna duda al respecto de lo que vimos ahorita, nos la pueden ir haciendo en preguntas. Todavía tenemos un poco de tiempo para llevar a cabo. Vamos a ver también quién latinó. Tuvimos un valor de 5.83, 5.84, ¿verdad? Déjenme ver quién fue. Voy a ir viéndolo en este momento. Ok. Estamos revisando sus respuestas. Hola, buen día.
Si no lo ok, Karen Rivas nos dijo 5 miligramos por litro. Vamos a ver quién se acerca un poquito más. Este nivel de oxígeno sí está todavía dentro de los niveles recomendados. Recordemos que vimos hace un momento que para las especies de agua dulce sí se recomienda tener una concentración de oxígeno disuelto arriba de 5 miligramos por litro. Dijo Félix Vázquez 6.5, Mariana Sánchez 7.5, Eric Torre 3.8, muy bajo. Hasta ahorita la que más se ha acercado fue, ay, ¿cómo se llama? 8.2, 7.6. Fue Karen Rivas con 5 miligramos por litro. Vamos a ver quién más se ha acercado. Valeria Marisol nos dice que de 7.4 a 8.2. Doris Reyes Latino dijo 5.83. Todavía no habíamos realizado la medición cuando lo dijo. Ok. 5.83. Puede bajar. Vamos a ver quién más respondió. Doris Reyes, 5.83. Darío Martín nos dice que no pudo ver nada, no alcanzó a responder sobre la medición. Ok, pues las dos personas que más se acercaron a la medición que obtuvimos fueron Karen Rivas y la otra persona que habíamos visto, Melanie Sánchez también, no, es 8.3, no se acercó. Y Doris Reyes, vamos a revisar también sus correos electrónicos si nos lo pueden proporcionar y nos vamos a poner en contacto con ustedes para poderles enviar estos obsequios. Muchas gracias por haber participado. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos aquí en este webinar. Ok, nos pregunta Israel Morales que si no hay video o diapositivas. Las diapositivas, ya le respondieron que sí, las diapositivas están en la sección de documentos y el video se va a subir en nuestro canal de YouTube. También ahí pueden visitar todos los que hemos realizado. Vamos a seguir viendo. Sigo sin poder ver, no veo video, solo audio celular. Felicitas. Rubén Guerrero, felicitaciones por el webinar, muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado. Dice Gabriela Martínez Monroy. En cuanto a las ondas electroanalíticas, la periodicidad de cambio de la membrana depende del uso o de su caducidad. Depende mucho del uso. Si se utiliza muy frecuentemente, se recomienda que se realice cada 2 meses. Si no es así, quizás sí nos podría durar un poco más, pero la solución electrolítica que se encuentra dentro de nuestra membrana se tiene que reemplazar cada mes, por lo menos, y realizar la calibración. Vamos a seguir viendo qué más, otras preguntas. Ok, mi respuesta. Buenos días, no alcancé a escuchar la pregunta. ¿Me puede ayudar? Oh, ya pasó. Todo es 2.5. Cantidad, solo escuchar. No sé si tengan, dice. ¿Dónde colocaste la pregunta? Oh, ya les respondieron. Me dice Lady Carolina. Hola, buen día. Tengo el kit para realizar la medición por titulación de campo. Es usado para medir el oxígeno disuelto en agua de alimentación a caldera. Quisiera saber si la muestra siempre va a cambiar su color cuando se le añade el almidón o esta no debería cambiar si la concentración es 0. ¿Puedo tener un resultado de 0 con este método? Pues si tu concentración es de 0, no debería cambiar de color porque se supone que no hay oxígeno disuelto presente en tu muestra. Por lo tanto, el yodo no reaccionó. Recordemos que al final lo que se titula es el ion de yodo. Entonces, si no hay concentración de oxígeno disuelto en tu muestra, no debería generarse tampoco yodo. Por lo tanto, no debería cambiar de color.
o el cambio de color debería ser muy bajo. ¿En qué nos basamos para seleccionar la salinidad en un equipo de sonda electroanalítica? Dependiendo de la concentración de sal en tu muestra de agua. Entonces, este dato sí lo deben de conocer para poder ustedes ingresarlo al equipo y que realice las mediciones correctamente. Marco Antonio dijo que le atinó, pero no veo su respuesta. De todas maneras, vamos a revisar bien todo para poder nosotros compartirles los resultados. Ok, me gustaría tener videos. Hay relación entre la concentración y la turbidez. ¿Dónde es la sección de preguntas? Soy nueva en webinar. Ok, me pregunta José Aque, ¿cuál es el tiempo de vida de un aparato como el HI 9146? Realmente este equipo es bastante largo su tiempo de vida. Lo que van a ir caducando son las membranas y la solución electrolítica que se encuentra dentro. Entonces, si las membranas, si tú lo usas muy frecuentemente, se recomiendan cambiarlas por lo menos cada 2 meses y la solución electrolítica cada mes y realizar tu calibración cada que cambies la solución electrolítica para asegurar tus resultados. Se necesita una calibración especial para el agua de mar por la salinidad. Esto nos lo pregunta Rodrigo Ezequiel. Sí, cuando tú vas a realizar tu calibración tienes que ingresar la concentración de la salinidad para que el equipo haga tus compensaciones automáticamente y puedas obtener lecturas más estables y más adecuadas dependiendo del agua de mar. También se tienen que ingresar los datos de la altitud en donde se encuentren para que también haga la compensación por presión atmosférica y bueno, la mayoría de los equipos o siempre tienen que buscar un equipo que cuente con un sensor de temperatura para que realice esta compensación de manera automática y si no cuenta con este sensor, ustedes tienen que realizar la medición de temperatura e ingresarlo al equipo para que realice la compensación. Ok, no vi lo de la medición, pero 8 en agua dulce. Obtuvimos 5.84, es porque es una pecera en agua dulce precisamente, pero se obtuvo de 5.84. Abel Walter nos dijo 5.9, pero ya habíamos realizado la medición. Vamos a revisar esto también. De 5 a 6, yo dije de 5 a 6, Gabriela Martínez. Nos pregunta Alberto Telo, en estanques de producción de camarón, ¿cuándo serían los momentos críticos de bajos niveles de oxígeno? Recordemos que las fuentes de oxígeno son la fotosíntesis y también el oxígeno atmosférico. Pero para que se lleve a cabo la fotosíntesis también requiere de la luz solar. Por lo tanto, en las noches la fotosíntesis se detiene completamente y en días nublados o días o por las tardes, por ejemplo, también disminuyen las concentraciones o este proceso de fotosíntesis, por lo tanto, va a disminuir también las concentraciones de oxígeno disuelto que nosotros podamos encontrar. ¿Cuántas membranas tienen los equipos? Dependiendo del modelo, algunos cuentan con 2 o 4 membranas, pero sí, eso va a depender del modelo que ustedes elijan, porque sí tenemos una gran cantidad de equipos. Por ejemplo, el que vimos, el HI 2040, que es el equipo de mesa, ese trae 2 membranas, pero también si ustedes lo requieren, pueden adquirir más membranas por separado.
Y, y algunos equipos que son portátiles cuentan hasta con 4 membranas o 5 membranas que ustedes van a poder encontrar ya en el kit con el que viene el equipo. Y bueno, pues he finalizado ya con la parte de las preguntas. Las que no logramos responder por este medio se los vamos a enviar por correo electrónico. Quiero agradecerles que hayan estado aquí con nosotros. Por favor, visiten nuestra página web, también nuestras redes sociales, y en el canal de YouTube ustedes van a poder encontrar la grabación de todos los webinars que hemos realizado para ustedes. En la siguiente semana vamos a hablar acerca del pH en leche, me parece, o en yogur. Entonces, para que puedan ir visitando y registrándose, también va a estar muy interesante. Y bueno, nuevamente les agradezco que hayan estado acompañándonos. No olviden visitar nuestra página web y las redes sociales y nos vemos en el siguiente webinar.